En un pequeño pueblo de Pensilvania, donde no vivían más de 300 personas, una noche de diciembre el cielo se iluminó. Una luz cruzó la oscuridad mientras los habitantes miraban sorprendidos. Unos pensaron que era un meteorito, otros que se trataba de un satélite del gobierno. Pero hubo otras personas que creyeron que era un avión en problemas, y sin pensarlo, uno de los testigos se dirigió hacia el bosque para ayudar. Lo que encontró no fueron restos de un avión, sino un objeto extraño metálico cubierto de símbolos en una escritura desconocida. Lo que sucedió después sigue siendo hasta hoy un misterio que nadie puede explicar. El 9 de diciembre de 1965, a las 4:45 de la tarde, todo parecía un invierno normal en el pequeño pueblo de Kecksburg, esto en Pensilvania. La temperatura rondaba los -5 grados y los habitantes permanecían dentro de sus casas, protegiéndose del frío. Nada indicaba que aquella tarde sería distinta a las anteriores. Pero de pronto, una luz grande y resplandeciente de color amarillo y blanco atravesó el cielo del pueblo. El fenómeno fue tan intenso que casi todos los habitantes de Kecksburg vieron lo que estaba sucediendo. Mientras la esfera de fuego cruzaba el condado, la gente salió de sus casas. Algunos gritaron de asombro. Otros permanecieron en silencio, observando cómo la bola de luz iluminaba el cielo. Unos testigos que observaban el fenómeno creyeron que no se trataba de un meteorito, ni de algo común. Ellos aseguraron haber visto cómo el objeto se movía de forma extraña, como si intentara disminuir el impacto. Sus movimientos no eran naturales. Algunos pensaron que podía tratarse de un avión cayendo. Mientras tanto, otros estaban convencidos de que era un meteorito, o quizá un satélite de alguna compañía. Un grupo de niños jugaba en las frías calles de Kecksburg, cuando de pronto algo llamó su atención. En lo alto del cielo apareció una bola de luz. Descendía rápidamente, pero sus movimientos eran erráticos. Parecía que intentaba disminuir la fuerza del impacto. Fueron los niños quienes llegaron primero al lugar del suceso. Tenían entre 8 y 10 años, y la curiosidad los había arrastrado hasta el corazón del bosque, allí donde el resplandor había caído. Creyeron que se trataba de un avión incendiándose, y corrieron con la inocencia y la prisa de quien quiere descubrir un secreto. Pero lo que encontraron los dejó en silencio. Entre los árboles desnudos se erguía una forma imposible, un objeto metálico de color bronce oscuro, incrustado en la tierra, como si el suelo lo hubiera engullido a la mitad. No había cráter, ni fuego, ni humo, solo aquel artefacto extraño, inmóvil, brillante, bajo la luz mortífera del atardecer. Los pequeños se acercaron con cautela. Sus ojos se fijaron en unos símbolos grabados en relieve alrededor de la base del artefacto. Inscripciones extrañas que no se parecían a nada que ellos conocieran. Esperaban ver llamas, restos de retorcidos metales o un desastre. En cambio, se toparon con algo mucho más inquietante. La sensación de que aquel objeto respiraba, de que pulsaba y estaba vivo. Entonces de pronto una voz rasgó el silencio del bosque, gritándoles: «Deténganse, no se acerquen, puede ser peligroso». Los niños dieron un salto hacia atrás asustados, y al lado de ellos estaba Bill Bulbish. Había llegado corriendo hasta el lugar, aunque su corazón latía con fuerza, no apartaba los ojos de aquel artefacto. Bill Bulbish estaba en su casa cuando miró la bola de luz. Siguió con la mirada el objeto luminoso y pudo ver cómo se precipitaba en medio del bosque, no muy lejos de donde él estaba. Sintió la vibración del impacto y vio cómo un destello iluminó el cielo por un instante. Sin pensarlo dos veces, se dirigió a la zona del choque para ayudar o para descubrir qué era lo que había caído. Pero lo que encontraría ahí sería algo que nunca habría imaginado. A pesar del frío, se condujo hasta la zona del impacto. Su corazón latía rápidamente, con el temor de que el objeto que él creía podía ser un avión, tal vez le daría la oportunidad de ayudar en algo o a alguien. Cuando llegó cerca del impacto, se detuvo en seco. En ese lugar,
entre los árboles desnudos, se encontraba algo que nunca jamás olvidaría. Frente a sus ojos había un objeto grande, metálico, de un color bronce muy extraño. Su figura no se parecía en nada a la de un avión. Tenía forma de bellota o de un tipo de cápsula. El objeto estaba medio enterrado en el suelo, inclinado hacia un costado. No había un cráter ni llamas y mucho menos señales de explosión. Solo aquel artefacto misterioso, intacto, semi-enterrado en la tierra. Al estar tan cerca del objeto, calculó que su tamaño era de entre 2 y 3 metros de ancho y de 3 a 4 metros de alto, lo suficiente para que 2 personas pudieran caber dentro de él, eso si estaban sentadas. Pero lo que más llamó su atención no fue la figura, ni el tamaño, ni siquiera el hecho de que no dejara una gran marca en el suelo, a pesar de la velocidad con la que descendió. Lo que marcó para siempre a Bill fueron las inscripciones que rodeaban la base. Un tipo de símbolos que parecían jeroglíficos, pero distintos a los que él conocía. Estos signos parecían grabados en relieve, extraños, casi hipnóticos. Algo le hizo sentir que debía acercarse aún más para poder ver mejor su forma y los grabados, pero al hacerlo, tuvo la sensación de que aquel objeto aún estaba vivo y vio que no era el único que había corrido hacia la zona. Un grupo de niños estaba acercándose al objeto y Ed los detuvo, porque no sabía qué era aquel artefacto o si podía ser malo para ellos. Para Francis Culp y su hijo, el 9 de diciembre era un día normal. Mientras ella estaba en su casa preparando la cena y tratando de que su hijo no saliera a la calle, ya que la temperatura se estaba poniendo más fría, el niño miró por la ventana y vio una luz en el cielo. Para sus pequeños ojos parecía una bola de fuego. Corrió hacia su madre y le dijo: mamá, mira eso. Francis salió al porche y vio cómo aquella bola de fuego descendía rápidamente hacia el bosque cercano de su casa. Al principio pensó lo mismo que muchos en el pueblo, que un avión se había estrellado. La curiosidad llenó su mente. Tomó a su hijo y se dirigió hacia la zona del impacto. Aunque estaban más cerca que otros, fueron el tercer grupo de personas en llegar al lugar. Ahí estaba Bill Bullevish y el grupo de niños. Lo que Francis vio no tenía sentido. El objeto lo describió igual que los demás testigos. Una figura en forma de bellota incrustada en la tierra, sin un gran impacto ni destrucción alrededor. Tenía una inscripción extraña en su superficie y un resplandor azul anaranjado que parecía provenir desde su interior, junto con aquel color metálico de bronce oscuro. Francis intercambió unas palabras con Bill y le dijo: «Eso no es un avión, ¿qué demonios es?». A lo que Bill respondió: «No lo sé». Mientras tanto, su hijo señaló que el objeto tenía letras o dibujos extraños. Francis Culp no podía creer lo que estaba viendo. Un objeto desconocido con luz y grabados misteriosos. Al no saber qué era y viendo la dimensión del artefacto, tomó la mano de su hijo y regresó a su casa. No dudó ni un segundo y llamó primero a la estación de radio WHJB y después a la policía estatal. Fue aquella llamada al programa de radio la que encendió la chispa en los alrededores. La noticia de que un objeto extraño se había estrellado en la zona se corrió como la pólvora. Eran casi las 5 de la tarde en la estación de radio WHJB. Transmitían su programa normal de noticias y música local cuando comenzaron a recibir varias llamadas de los habitantes de la zona. Todos coincidían en lo mismo: un meteorito o una bola de fuego estaba cruzando el cielo del pueblo. Los locutores comentaban el suceso como algo meteorológico o tal vez una estrella fugaz o posiblemente un meteorito. Pero entre esas llamadas apareció una diferente, la de Francis Culp, una de las primeras testigos del impacto. Sus palabras fueron claras: un objeto extraño ha caído en el bosque cerca de donde vivo, en el condado de Kecksburg. Al principio los locutores dudaron de su relato, pero Francis insistió: no era un avión ni tampoco un meteoro. Cuando le pidieron una descripción, Francis no vaciló. Contó que el artefacto tenía forma de campana o bellota. Era metálico, de un color bronce extraño. Lo más inquietante para ella, dijo, era que en su base había grabados un tipo de símbolos o escritura que era desconocida.
como si el artefacto fuera de otro mundo. Francis explicó que no había ningún cráter en el lugar del impacto, y mucho menos fuego o destrozo. El artefacto solo estaba enterrado en la tierra, y parecía estar vivo porque emitía una luz desde adentro. Antes de terminar la llamada, le dijo al locutor: «Lo que sea que fuera, jamás en mi vida he visto algo así». Los locutores de la WHJB se quedaron en silencio, incrédulos a lo que acababan de escuchar, ya que para ellos no tenía sentido, pues muchas otras llamadas lo describían como un meteorito. Fue tanta la convicción y los detalles de lo que vio Francis Capal que los locutores no dudaron dos veces en enviar a un reportero al lugar del impacto. Esa llamada a las estaciones de radio fue la que hizo que la historia diera un giro de 180 grados, convirtiendo el suceso en una historia pública y atrayendo el interés de los militares junto con medios nacionales y otro tipo de agencias. John Murphy, un reportero de la estación, estaba en su despacho organizando las noticias del día. Era un día normal para él, con pocos sucesos en la zona, solo el clima, uno que otro accidente y el aviso de que una luz extraña en el cielo había atravesado la ciudad, lo que para ellos era un simple meteorito. Él fue uno de los que escuchó la llamada de Francis. Fue en ese momento cuando entendió que ya no era solo un meteorito en el cielo, sino algo que tenía secuelas en la tierra. Así que esto sí era una noticia urgente, una historia de cobertura inmediata para él. Tomó su grabadora de campo, un aparato portátil de la época junto con una cámara y salió rumbo a Kecksburg, siendo el primero en llegar a la zona del impacto. Ahí entrevistó a testigos, recaudó descripciones exactas de lo que había caído en la zona, platicó con los primeros testigos, Bill Bulbish, los niños y Francis Capal y su hijo. Ellos le señalaron la zona del impacto y él se adentró al bosque en busca de pruebas, tratando de demostrar que lo que había caído en Kecksburg no fue solo una piedra. Al llegar al punto del impacto, se quedó perplejo por lo que acababa de ver. Se dio cuenta de que los testigos y sus testimonios no eran mentira. Ahí estaba el objeto de color bronce metálico con extraños escritos en su base y con una luz que parecía desprenderse desde su interior. Las inscripciones raras brillaban en la penumbra y su tamaño impresionaba, cerca de 3 metros de diámetro y entre 3 a 4 de alto. Tomó la evidencia que pudo, observó de cerca el objeto, mientras poco después llegaron los bomberos junto con la policía local. Ellos esperaban encontrar un desastre debido al impacto, pero quedaron sorprendidos al ver que no había destrucción alguna, lo que añadió aún más misterio al suceso. Pronto más gente comenzó a congregarse en la zona para ver el objeto extraño que había caído, mientras la policía y bomberos acordonaban el área. Murphy continuó con la recolectación de testimonios, preguntando a los testigos qué pensaban que podía ser aquel artefacto incrustado en el bosque. Momentos después de la llegada de las autoridades, comenzaron a aparecer camiones grandes y personales del ejército. El personal militar rápidamente tomó el control de la zona, alejando a los curiosos junto con los policías y bomberos. Muy pronto, aquel extraño acontecimiento dejó de ser un asunto local para convertirse en un caso del gobierno. Camiones militares no paraban de llegar a la zona, provenientes de la base aérea Lake y de otras bases cercanas. El operativo se realizó rápidamente. Montaron un perímetro y acordonaron toda el área. Había soldados en las entradas al bosque y patrullas en puntos estratégicos que prohibían el acceso. Se negó la entrada tanto a periodistas como a los propios habitantes del lugar. Por medio de un altavoz, los militares gritaban advertencias. «Váyanse a casa, esto es asunto del gobierno. No se acerquen, es peligroso». El tono de sus voces era firme y serio, lo que causó temor en los pobladores, que prefirieron hacer caso a las órdenes. Para los habitantes de un pueblo tan pequeño, aquello parecía una auténtica escena de película, como la de Steven Spielberg. Más tarde, en la noche, de acuerdo con varios testigos, un camión con grúa entró al bosque para extraer el artefacto.
El objeto fue colocado en el vehículo y cubierto cuidadosamente con una lona. Al salir, el convoy fue escoltado por varios vehículos del ejército. Muchos aseguran que el destino final de aquel misterioso objeto fue la base Wright-Patterson en Ohio, el mismo lugar donde, según se dice, también fue llevado el objeto recuperado en Roswell. Por la cantidad de personal militar y la insistencia en que nadie se acercara a la zona, para los habitantes quedó claro que había un intento de encubrimiento. Pero lo que más desconcierto causó llegó después, cuando testigos y reporteros que intentaban hablar de lo ocurrido fueron visitados por agentes misteriosos. Días después del acontecimiento, en las instalaciones de la radio WHJB se transmitió un especial de lo ocurrido, relatado por Jim Murphy, quien había sido el primer reportero en la zona. Pero su reporte tuvo que ser redactado, omitiendo información de lo ocurrido, ya que fue visitado por personas que no querían que ciertos detalles salieran a la luz. Después de que Murphy recaudó bastantes testimonios y evidencias del suceso, y al ver la movilización del ejército, decidió tomar su información y preparar un especial de radio con el nombre Objeto Misterioso en Kecksburg. Entusiasmado por lo que había visto y conseguido, estaba seguro de que esta historia era importante, no solo para el condado, sino también para el mundo. Así que preparó todo para poder informar lo que había sucedido en Kecksburg. Pero horas antes de que saliera al aire en la estación de radio, esta fue visitada por un grupo de personas que venía de parte de una institución. Según los testigos que estuvieron ese día, eran hombres vestidos de civil, pero con apariencia militar. Entraron a las instalaciones y fueron directamente en busca de Murphy. Le exigieron que no hablara de la forma del artefacto, ni de sus dimensiones, y mucho menos de los grabados que tenían en él. El material que ya tenía listo fue redactado, porque en las entrevistas que obtuvo de los primeros testigos se habló de estos detalles. Así que esa información nunca salió al aire. Le pidieron que tenía que enfocarse más en que lo sucedido había sido un asteroide, ya que otras compañías de noticias habían reportado eso, y él no era nadie para contradecirlos. Después del especial, Murphy no volvió a hablar del tema ni de lo que vio esa noche. ¿Pero acaso solo él fue el visitado por personas misteriosas? Los primeros en hablar fueron también los primeros en ser visitados. Francis Capal y su hijo, los testigos que llamaron a la radio WHJB, recibieron advertencias claras. No sigan contando lo que vieron. Bill Bullibush, el vecino que se dirigió al bosque y describió cómo el objeto cayó, también fue visitado. Después de eso, su relato comenzó a cambiar. Con el tiempo, dejó de hablar. Un grupo de niños, los primeros en llegar a la zona del impacto, contaron que vieron un objeto metálico con símbolos extraños en la base, pero pronto ellos y sus familiares recibieron la visita de hombres desconocidos. Los pequeños se les dijo que no hablaran más del tema. El miedo hizo que muchos guardaran silencio durante años, y no fueron los únicos. Otros vecinos que afirmaron haber visto lo mismo también fueron visitados por estos hombres de traje, que les advirtieron con un tono firme: olvídalo, no hables más del tema, esto nunca sucedió. Así comenzó el silencio en Kecksburg, un pueblo entero que había visto la luz, un pueblo que había visto el objeto, pero al que obligaron a callar. En el año de 1969, 4 años después, en un accidente en California, Murphy perdió la vida. Un hecho que todos catalogan como accidental, pero para muchos la forma definitiva de silenciarlo. Años después, la esposa de Murphy aseguró en una entrevista que su esposo sí tenía imágenes de lo sucedido, ya que él se lo había contado, y que tal vez las había escondido en algún lugar, y que por esa razón quizá fue quitado del camino. Y entonces, ¿qué fue lo que Murphy realmente vio? ¿Qué escuchó de los testigos y qué secreto se llevó a la tumba? Lo que pasó en Kecksburg no fue solo una historia contada por unos cuantos. Miles de personas en varios estados vieron la bola de fuego en el cielo, algo que sí ocurrió. En el pequeño pueblo, vecinos como Francis Capal, su hijo, Bill Bullibush y un grupo de niños aseguraron haber visto un objeto metálico incrustado en el bosque con forma de bellota o campana y símbolos extraños en su base. Eso también fue verdad.
El ejército llegó esa misma noche. Camiones, soldados, un perímetro cerrado. Los testigos escucharon advertencias. Váyanse a casa, esto es asunto del gobierno. Y vieron salir un convoy con algo cubierto por una lona. Eso también ocurrió. Entonces, ¿qué fue lo que no ocurrió? La teoría de que un meteorito impactó la zona no tiene sentido, ya que no existe ningún cráter ni residuos del meteorito, ni tampoco un desastre, ya que el tamaño del meteorito era muy grande. Muchos aseguraban también de que pudo haberse tratado del satélite ruso Cosmos 96, pero se confirmó que cayó horas antes en otro lugar del mundo. El gobierno dijo, no se recuperó nada en Kecksburg, pero los testigos saben que sí. Entonces, ¿qué cayó realmente esa noche? ¿Un prototipo secreto? ¿Un satélite desconocido? ¿O algo que no pertenece a este mundo? Lo cierto es que casi 60 años después, Kecksburg sigue siendo el Roswell de Pensilvania, un misterio que el gobierno jamás aclaró y que los testigos nunca han olvidado.